Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 30 de septiembre del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Mientras Jesús y sus discípulos iban caminando, alguien le dijo a Jesús: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Y dijo a otro: «Sígueme». Él respondió: «Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre». Pero Jesús le respondió: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, ve a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos». Jesús le respondió: «El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Categórica, ¿no es cierto?, la invitación de nuestro Señor, el sígueme. El Señor no acepta excusas, conoce sobradamente las excusas que eventualmente pueden darle. Fíjese acá en este caso, va el Señor con sus discípulos, uno le dice: «Bueno, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas». Está muy bien eso, lo decía Pedro también en un tiempo. Recuerdo que le respondió el Señor, ¿no? Sí, en aquel momento Pedro no podía seguirlo, pero llegaría el tiempo en que sí, lo seguiría. ¿Y de qué modo lo siguió finalmente? Ejemplo apostólico, el de Pedro. Murió mártir, en seguimiento del Señor. Y acá, ¿qué le dice aquel que le dice al Señor: «Señor, te seguiré donde quiera que vayas»? Y los pájaros tienen sus nidos, las zorras tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde apoyar su cabeza. Efectivamente, uno diría, bueno, es ir un poquito a la aventura, seguir al Señor. No tenemos una seguridad. ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos conduce? ¿Qué nos puede pasar? Y a lo mejor nos pasa algo que a priori así, considerado desde el punto de vista de la costumbre mundana y de lo que uno busca como felicidad mientras está en este mundo, no considera que sería lo mejor. Nuestro Señor padeció y mucho. Y los seguidores del Señor muchas veces, no todos, tienen que padecer. Así que el seguimiento del Señor no es fácil. Uno dirá, sí, pero el galardón es absoluto. Es la vida, es la plenitud de la vida, es todo. Pero humanamente pensamos y especulamos. Fíjese este caso, por ejemplo. A otro le dice: «Tú sígueme». ¿Y qué le dice? «Sí, Señor, yo te seguiré, pero deja que antes entierre a mi padre». Claro, ¿qué le contesta el Señor? «Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú sígueme». Que deje eso. Claro, si usted dice, bueno, pero antes voy a acompañar a mi padre hasta que él parta de este mundo, ¿cuándo será eso? ¿No será que el que le dice esto a Jesús tiene el padre enfermo que va a morir? ¿O no? Puede ser que sea el padre que dentro de unos años, cuando sea un hombre muy anciano, tenga que partir de este mundo. Mientras tanto, él seguirá con su padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Por ahí comentaba San Agustín en este respecto, como diciéndole: deja que los muertos del alma entierren a los muertos del cuerpo, pero tú sígueme. Otro que le dijo, en respuesta al sígueme de Jesús: «Señor, permíteme que antes me despida de los míos». Claro, la despedida sabemos cómo puede ser, ¿no? Muchas veces uno puede decir:
Bueno, voy a seguir al Señor y encuentro en la familia objeciones de todo tipo, muchas muy convincentes, otras muy perentorias, y entonces esto dilata el tiempo y el seguimiento ya no es tan firme y lo piensa y bueno, y todo esto lo sabe Jesús. Todo esto lo sabe y ya lo enseñó previamente. Sabemos que el Señor busca un seguimiento seguro, porque quiere por sobre todas las cosas la seguridad en aquel que lo va a seguir. Quiere la vocación en aquel que lo va a seguir. Quiere que realmente haya en la plenitud del ser del seguidor una convicción a propósito de lo que ve y oye en Jesús. Y que entonces tome también una decisión radical y se dé cuenta que ese es su camino, que ese es el camino de su vida, seguir al Señor, que no hay otra cosa. No la hay efectivamente, pero para que esa convicción se instale en el seno del pensamiento humano, muchas veces pasan muchas cosas, muchas más de las que no pasan. Así que entonces el seguimiento del Señor debe ser y debe estar en orden en su firmeza, la firmeza con que el Señor nos dice, sígueme. Como lo hizo Mateo, por ejemplo. Recordemos, el publicano, Leví, estaba recaudando precisamente impuestos con su mesa ahí en el camino, y con su dinero y sus planillas y todo eso. Jesús lo vio realmente, lo vio totalmente. Que le dijo, sígueme. Que hizo Mateo en el mismo momento, dejó todo, abandonó todo y ya mismo ahí lo siguió el Señor. Bueno, esta vocación en nosotros, hermanos, es algo que despierta el Señor, la palabra del Señor. Pero usted me dirá, no, yo creo en la palabra, pero no puedo dejar, de golpe no puedo dejar todo esto que estoy haciendo. Tengo que tomarme un tiempo prudente para pensarlo, dejar todo en orden. Y bueno, sí, usted puede hacer eso también y hacer un seguimiento del Señor, pero en orden al seguimiento mejor, al mayor, al absoluto seguimiento, digamos a un seguimiento apostólico, a un seguimiento que exige de nosotros vocación y finalmente cumplimiento de la vocación en el mejor de los sentidos. Y es la mejor vocación, seguir y servir a la vida, al autor de la vida. ¿Cuántas veces el Señor nos dice, el que no deja, y fíjese esta demanda, la mayor quizá de todas aquellas que escuchamos por boca de nuestro Señor, el que no deja padre, madre, hijos, hija, hermano, hermanas, esposo, esposa, no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Mire qué demanda, mire todo lo que hay que dejar, muchas veces. Mire lo que dejó Francisco de Asís, entre tantos ejemplos cristianos que tenemos. Dejó la seguridad económica, la herencia que tenía de parte de un padre rico, y abandonó todo para seguir al Señor. Y lo hizo en condiciones de extrema pobreza, pero fue fiel a la vocación que el Señor despertó en él. Y fue entonces lo que el Señor hace de todos nosotros, un verdadero heredero de la vida. Esa es la mayor herencia. Esa es la herencia que nos deja ¿quién? Nuestro Padre, nuestro único, el Padre que está en los cielos. Entonces, la vocación cristiana es esa. Y no quiere decir que usted tenga que ser fatalmente sacerdote o algún religioso, o tenga que integrarse a alguna orden religiosa, en el sentido de sentir al Señor, de seguir al Señor. No, usted sígalo. En cualquiera de las actividades que usted desarrolle en este mundo, que usted sea verdaderamente un testimonio del Señor, un testimonio de la vida a través de su palabra y su conducta. La palabra la pone el Señor en su boca, por algo el Espíritu Santo lo hemos recibido. Y la conducta testimonial, en armonía con esa palabra, corre por cuenta de usted y del Señor que lo potencia y lo capacite para que pueda llevarla a cabo, y usted es el instrumento a través del cual también el Señor, usted es iglesia, no lo olvide, cuerpo de Cristo, se manifiesta, ¿cierto? Y se proclama en todos los lugares donde esté su cuerpo, la iglesia, y usted es iglesia,
Y usted es testimonio del Señor que está en la vida, plenitud de la misma, en los cielos a donde lo conduce a usted y a todos aquellos que al creer en su palabra crean en aquel que lo envió, que es el Señor de la vida. Así que no pensemos tanto, no titubeemos cuando claramente el Señor nos está diciendo, sígueme. Nos seguiremos, hermanos. Nos va la vida, es la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que tenemos que hacer a un lado las excusas, Miguel, y seguir al Señor. Y asumir nuestra responsabilidad de verdadero cristiano. No un cristiano de letrerito, sino el cristiano que realmente sigue las huellas de Jesús. Exactamente, Patricia, que verdaderamente sigue las huellas del Señor, las huellas de la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de seguimiento, tu espíritu que vocaciona nuestra elección, Señor, y nos hace seguir sin titubeos aquel que nos manda a seguirlo para la vida, seguirlo para la felicidad, seguirlo para la herencia eterna de una vida feliz y eterna también. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.